Dios les bendiga una vez más, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias a todos los que han estado aquí desde el jueves a las 7 de la noche o antes. Así que Dios les bendiga y gracias por su apoyo en esta actividad que se está llevando a cabo aquí en el área de Dallas. Y esperamos que Dios esté siendo glorificado en todo lo que hagamos, porque ese es el propósito por el cual llevamos a cabo actividades como estas, campañas, conferencias, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios, para edificar a la iglesia y también, ¿verdad?, para compartir las buenas nuevas de salvación con las almas perdidas de este mundo, con aquellos que no han obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias también a los organizadores de este evento por la oportunidad que me han dado de poder estar con ustedes compartiendo estas lecciones. Espero que lo que hemos aprendido hasta este momento haya sido de gran provecho espiritual para todos. Una vez más, como dije la primera noche, si usted tiene preguntas, inquietudes, dudas acerca del material que su servidor está presentando, el material que está escrito aquí en esta parte de acá a mi derecha, al final de cada lección, al final de cada servicio, el bosquejo, una copia del bosquejo de todo el material que se presentó aquí está disponible. Así que cuando salga de este edificio, pues asegúrese de pasar agarrando una hoja. Y como decía el día de ayer, el propósito de agarrar esa hoja es para que usted la lleve a su casa y la examine a la luz de las Escrituras, poniendo en práctica el pasaje que hemos enfatizado desde el primer día, Hechos capítulo 17 y versículo 11. Ahí, ¿verdad?, Lucas registra las siguientes palabras. Dice que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense, el apóstol Pablo y Silas predicando ahí. Yo no soy un apóstol de Jesucristo, ¿verdad?, como lo fue el apóstol Pablo. Y si estas personas tuvieron esa mentalidad y esa actitud para con un apóstol, mucho más usted para con su servidor. Así que examine a la luz de las Escrituras los pasajes que vamos a estar considerando. Una vez más, si se le pasa un pasaje, está la copia ahí en lo que es el bosquejo. Entonces su responsabilidad es hacer eso, ¿verdad?, examinarlo todo, retener lo bueno, como dice 1 de Tesalonicenses 5:21. Mi responsabilidad, una vez más, la recalco, 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces voy a procurar que todo lo que salga de mi boca, una vez más, esté en acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Así como dijo el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6 y versículo 19, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo. Así que quiero dar a conocer la palabra de Dios, los mensajes que se han preparado. Quiero darlos a conocer conforme a lo que la palabra de Dios dice y no conforme a mis opiniones, conforme a lo que yo pienso, creo, siento, sino más bien lo que dice Dios. Yo le aseguro que, especialmente los hermanos que por esta de aquí, ¿verdad?, vi que vienen del área de Houston, no manejaron, ¿verdad?, 4 horas y media, ¿verdad?, para venir a escuchar lo que el hermano Willy le gusta, lo que él piensa, lo que él siente, o para venir a escuchar chistes, o para venir a escuchar un payaso, entreteniendo a la audiencia y haciéndolos reír. Yo creo que han venido para escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios, para escuchar a este libro santo. Y si me equivoco, si usted no vino para eso, entonces pues vino al lugar equivocado, porque aquí venimos a estudiar las Sagradas Escrituras. Y por eso voy a tratar lo mejor posible de respaldar todo lo que digo con libro, capítulo y versículo, para que de esta manera Dios sea glorificado en todo, como dice 1 de Pedro 4 y versículo 11. El tema de esta ocasión, pues es un tema de suma importancia. La voz que los reyes desearon callar, no importando el costo. Ese tema sería casi como la segunda parte de lo que vimos el día de ayer, dado a la situación o las circunstancias en las cuales estamos viviendo en nuestros tiempos. Hermanos, los tiempos son difíciles ahora aquí en Estados Unidos para el cristianismo y van a continuar siendo difíciles mientras los tiempos están avanzando más. El pecado está aumentando más cada día.
en esta nación en la cual nos encontramos. Una nación que fue establecida o fundada bajo principios bíblicos. Una nación donde los presidentes de los Estados Unidos, cuando ellos se dirigían al pueblo, citaban textos de la Biblia. Ahora ese ya no es el caso. Es más, el presidente que tenemos ahorita, Barack Obama, ha dicho que esta nación de Estados Unidos ya no es una nación cristiana. Si Abraham Lincoln y todos los demás presidentes hubieran escuchado esa frase, esa declaración, yo creo que se hubieran enojado bastante, porque ellos eran de la mentalidad de que una nación no podía ser dirigida sin la Biblia. Y ahora la Biblia ha sido expulsada de los salones de clases. Es interesante cómo ahora en Rusia sí se puede estudiar la Biblia en el salón de clases, en una escuela pública, mientras que aquí en Estados Unidos, si un niño quiere abrir su Biblia en el tiempo de recreo, se mete en problemas. Entonces, es triste, hermanos. Dice la Escritura, ¿verdad?, que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero ¿qué pasa cuando ya Dios no es el Dios de esa nación? Ya no es bienaventurada. Y los tiempos van a ser difíciles. Hoy en día, muchos quieren callar la voz de Dios. Quieren callar lo que la Biblia dice y por eso quieren destruirla. Pero hermanos, temas como esto entonces nos ayudan a tomar conciencia de lo importante que es el que usted y yo, no exclusivamente predicadores, ¿ok? Porque todo lo que he mencionado hasta la fecha se aplica a todos en general. No piense que cuando digo, ¿verdad?, hay que predicar la palabra, que solamente, ¿verdad?, el predicador es el único que hace eso. Todos tenemos la responsabilidad de compartir, de hablar acerca de Dios, de mantener en alto los principios morales que Dios muestra por medio de su palabra. Principios que están por los suelos en esta nación y en muchas otras más donde ya no se respeta a Dios. Todos tenemos la responsabilidad de que al abrir nuestras bocas demos a conocer lo que Dios dice sin temor. Y van a haber muchos que se van a oponer, van a haber muchos que no van a estar de acuerdo con que se predique todo el consejo de Dios. Y Hechos 20, versículo 27, Pablo con mucho fervor y denuedo y convicción, dice: yo no he rehuido, hermanos, de anunciaros todo el consejo de Dios. Pero cuando escogemos temas que no nos gustan para hacerlos a un lado, y decimos, ese tema no lo predicaría desde el púlpito, o este tema tampoco, pero este otro sí. Cuando hacemos eso, estamos violando Hechos 20, versículo 27. Y estamos también violando Jeremías 26 y versículo 2, donde el profeta Jeremías le dijo: ve a la casa de Judá y predícales todas mis palabras. Y luego le dice Dios a Jeremías, para en caso que se le fuera a olvidar, no retengas palabra. Predica todo el consejo, todo mi consejo. Y eso es lo que debemos hacer todos los cristianos, predicar todo el consejo de nuestro Dios. Vamos a considerar en esta ocasión los reyes, aquellos reyes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que quisieron, ¿verdad?, callar la voz de Dios, la voz de los profetas que predicaban el mensaje de Dios. Luego vamos a ver también cómo no solamente los reyes, sino también el pueblo. El pueblo también quería callar la voz de los profetas. Y luego, ¿verdad?, vamos a ver el mandato divino de predicar la palabra de Dios, no importando el costo, no importando lo que venga. Y luego terminaremos con algunas lecciones prácticas para nuestros días. Los reyes que desearon callar la voz de Dios. Notemos el primero. Usted estará familiarizado con el rey Acab. Mencioné brevemente este rey el jueves y veo bastantes rostros que no estuvieron aquí el jueves. Así que pues voy a repetir lo mismo que mencioné en ese pasaje. En 1 de Reyes 22, 1 al 14, no lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, sino, ¿verdad?, si leemos todos los pasajes que traigo, ¿verdad?, pues saldríamos de aquí, ¿verdad?, en 3 horas. Pero en este pasaje, hermanos, le animo a que lo lea cuando esté en su casa. Ponga atención a lo que está pasando ahí y luego pregúntese si eso mismo está pasando hoy en día. Vemos al rey Acab, al rey Josafat, estaban juntos en el palacio platicando
de repente, ¿verdad? Acab quería saber si Ramot de Gilead le pertenecía, si él podía ir por esa ciudad. Y luego le habla a los falsos profetas. Vienen varios profetas y le dicen a Acab, Acab le pregunta a esos profetas cuando llegan, ¿Ramot de Gilead es para mí, sí o no? Y luego los profetas sabían que Acab quería escuchar eso. Y luego le dicen, ¿verdad? Al rey Acab, oh rey, es tuya, sube, es tuya. Entonces, Josafat tuvo suficiente sentido común para darse cuenta de que lo que esos falsos profetas estaban diciendo no era la verdad. Y le pregunta al rey Acab, oh rey, ¿no hay aquí algún profeta de Dios al cual le podamos preguntar? Y luego, ¿qué dijo Acab? Pues, Josafat sí hay, sí está uno, Micaías, pero le detesto, le aborrezco porque nunca dice lo que yo quiero escuchar. Y luego el rey Josafat le dice, no hable así el rey, manda a traerlo. Y mandan a traer a Micaías. Micaías llega a la puerta del palacio, los consejeros del rey lo interceptan y luego le dicen a Micaías, ¿sabes qué, Micaías? Ya entraron todos los profetas a decirle al rey lo que él quiere escuchar. Queremos que tú vayas y digas lo mismo. Queremos que tú vayas y le digas al rey lo que él quiere escuchar. Y Micaías, primero de Reyes 22:14, él dice y responde, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso es lo que yo voy a decir. Y hermanos, ¿sabe usted por qué muchos hoy en día no quieren ir a este libro santo para las prácticas que llevan a cabo en algunas congregaciones? ¿Sabe por qué no quieren ir a la Biblia? Y la respuesta es simple, porque la Biblia no les responde conforme a lo que Micaías dijo. La Biblia no les da la autoridad para hacer las cosas que ellos hacen. No quieren ir a la Biblia para la autoridad para que la mujer pase aquí al frente a predicarle a la audiencia el domingo por la mañana. No quieren ir a la Biblia porque la Biblia les va a decir que eso no está correcto. Entonces, quieren desechar la Biblia para poder hacer ellos lo que ellos quieren, lo que a ellos les parece. Hermanos, tenemos muchos hoy en día, como el rey Acab, que no quieren acudir a la Biblia porque la Biblia no habla lo que ellos quieren escuchar. Y eso es triste, hermanos. Eso lo estamos viendo también en la nación en la cual nosotros estamos viviendo. Y cayó, ¿verdad? Quiso callar al profeta encerrándolo. Primero de Reyes 22, del 26 al 27. Lo metió en la cárcel a Micaías. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Entonces debemos estar, ¿verdad?, listos para ellos. Me enseñaba el día de ayer que vienen tiempos, hermanos, en los cuales los predicadores que están aquí en esta audiencia van a ser visitados en la cárcel por predicar todo el consejo de Dios, por predicar en contra del homosexualismo, por predicar en contra de todas las inmoralidades que se están llevando a cabo aquí en esta nación. Pero ¿qué va a hacer usted? Si sabe usted que predicar en contra del homosexualismo lo va a llevar a la cárcel, ¿cuál es la decisión que usted va a tomar? ¿Va a tomar la decisión de los profetas que predicaron todo el consejo de Dios o se va a quedar callado y luego va a decir, luego después me arrepiento? O como quiera, pues Dios nos manda a predicar un mensaje alegre. ¿Alguien conoce a Joel Osteen? Joel Osteen, Houston. 40,000 y algo presentes ahí en ese estadio cuando está predicando con esa sonrisa colgate. ¿Okay? No sé cómo le hace para sonreír todo ese tiempo que predica. Pero todo lo que le dice a la audiencia es lo que ellos quieren escuchar. Le dice que todo va a estar bien. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que seas rico. Dios quiere que tengas posesiones materiales. Dios te ama. Dios desea lo mejor para ti. ¿No se escucha eso bonito? Hermanos, se escucha bien bonito. La pregunta es, ¿eso es lo que Dios dice? Es más, entrevistó a su mamá. La mamá de Joel Osteen, le preguntaron que por qué su hijo no predica como su papá y menciona el infierno en sus predicaciones. Y la mamá dijo, es que mi hijo ha sido enviado a predicar un mensaje de exhortación y de ánimo y de esperanza, no un mensaje del infierno. Jesús nunca predicó del infierno, ¿verdad? Claro que sí, hermanos, predicó del infierno.
Las predicaciones de Jesús fueron balanceadas. Él predicó del amor de Dios, pero también del juicio de Dios. Entonces, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Y aunque vengan aquellos que no quieran escucharla, usted como quiera, predique la palabra de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase. Tenemos también, ¿verdad? A otro, ¿verdad? Rey, que viene siendo, ¿verdad? El rey, déjenme aquí movemos esta diapositiva. El rey Joacim. Una vez más, Jeremías 36, del 1 al 32, no lo vamos a considerar todo lo que dice ahí el pasaje, pero sí quiero que vaya ahí porque hay unos 3 pasajes que quiero que leamos juntos. Jeremías 36, del 1 al 32. Le voy a dar un resumen breve en cuanto a esto. Vemos acá a Jeremías, profeta de Dios, a Baruch, su escriba. Dios le habla a Jeremías, Jeremías le dicta un mensaje a Baruch en un rollo. Y luego Jeremías le dice, quiero que vayas y leas este mensaje de parte de Dios, de parte de Jehová. Quiero que vayas y se lo leas al rey Joacim y a todos los que están con él. Entonces dice Jeremías, porque yo no puedo entrar, ¿verdad?, a ese lugar. Entonces tú ve y háblale estas palabras que Jehová ha mandado. Entonces va Baruch y comienza a leer esas palabras al rey. Y vemos acá en el versículo 8 y el versículo 10 cómo Baruch va y habla esas palabras. Luego vemos en el versículo 23, note lo que dice. Versículo 23, mientras Baruch está leyendo estas palabras de Jehová al rey Joacim, dice el 23, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Ahora, ¿qué pensó el rey Joacim? Ya nos deshicimos de la palabra de Dios, ya no existe, ya la quemamos completamente. Pero note lo que dice el 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y el hielo de la noche. Nota el verso 32, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Y esas palabras semejantes fueron, ¿verdad?, lo que es el castigo para Joacim. Una vez más, quiso callar la voz de Dios al quemar este rollo. Y eso es lo que ha pasado a través de los años. Muchos han atacado la Biblia, la han quemado, la han tirado al mar, la han tirado en el lodo, han hecho un sinnúmero de cosas con la Biblia, pero ¿sabe qué? La Biblia sigue adelante. Si usted sale de este edificio, por este lado, y llega a la calle, y a la primera persona que pasa ahí, usted le dice, oiga, venga para acá. Y usted le pregunta a esa persona, ¿sabe usted quién es Joacim? ¿Qué cree usted que le van a decir? ¿Joaquín? Joacim. ¿Sabe usted quién es Joacim? Ellos le van a decir, pues no sé quién es Joacim. Bueno, déjeme le hago esta segunda pregunta. ¿Sabe usted lo que es la Biblia? ¿Qué le van a decir? Esa persona le va a decir, si no es cristiana, le va a decir, sí, es el libro que usan los cristianos,
Antiguo y Nuevo Testamento. Le van a decir varias cosas acerca de la Biblia. Joacim totalmente olvidado en la historia. La Biblia sigue adelante. La palabra de Dios no puede ser callada, hermanos y amigos. La Biblia va a seguir adelante porque es la palabra poderosa de nuestro Dios. Y es inspirada, no es cualquier libro. Ha tratado de ser destruido, pero la palabra de Dios va a seguir adelante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24 y versículo 35. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, 23 al 25. La Biblia va a seguir adelante, no puede ser callada. Joacim pensó que pudo hacerlo, pero se equivocó en gran manera. Luego tenemos el siguiente rey, el rey Sedequías de Judá. Quiso callar la voz de Jeremías, la voz de Dios, el mensaje que Jeremías traía al querer meter en la cárcel al profeta. En el capítulo 32, el versículo 2 al 3, leemos cómo ahí Jeremías fue puesto en la cárcel por predicar la palabra de nuestro Dios. Note lo que dice el texto ahí, ya que está en Jeremías 36. Jeremías 32, del 2 al 3. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, aquí está la razón por la cual estaba en la cárcel, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Note, ¿por qué por profetizar? Por dar a conocer y comunicar el mensaje de Dios, Jeremías es puesto en la cárcel. Y una vez más, en la actualidad, predicadores son puestos en la cárcel. Se han dado varios casos donde no solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes, aquellos que predican en contra del homosexualismo, hermanos, han sido puestos en la cárcel. Han sido puestos en la cárcel. Nosotros como ministros del Evangelio, y somos reconocidos como ministros ante el gobierno de los Estados Unidos. Y usted y yo como ministros podemos llevar a cabo lo que en México no pueden hacer los predicadores: casar a las personas, firmar una licencia de matrimonio para casar a las personas. Aquí en Estados Unidos los predicadores lo pueden hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Y le pregunto esto a los hermanos ahí en la escuela de predicación. ¿Qué vamos a hacer cuando una pareja homosexual venga y nos diga que quieren que los casemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Sí o no? Si dice que no, se va a meter en problemas y lo van a demandar. Y probablemente le va a pasar lo que le pasó a aquella señora, ¿verdad? No recuerdo exactamente en qué parte de Estados Unidos, que se negó a dar la licencia a dos hombres homosexuales y la metieron en la cárcel y luego después la sacaron de la cárcel. Hermanos, vienen tiempos difíciles. La voz de Dios no puede ser callada. Usted es un portavoz del mensaje de Dios. Entonces debemos de predicar, hermanos, venga lo que venga, pase lo que pase. Luego tenemos a otro rey, el rey Herodes. Hechos capítulo 12, versículo 1. Quiso callar la voz de Dios al matar a Jacobo. Mató a Jacobo a espada el rey Herodes Antipas, hermanos, para callar la voz de Dios. Y luego, ¿qué es lo que hizo? En el versículo 5, también metió en la cárcel o puso en la cárcel al apóstol Pedro para callar también la voz de Dios. A uno lo mataron y a otro lo pusieron en la cárcel. Ayer mencionaba Hechos 7, en Hechos capítulo 7, del 52 en adelante, ¿qué le hicieron a Esteban? ¿Cuál fue la conclusión que le dieron a Esteban? No le dijeron amén a esa hermosa historia judía que les presentó en el capítulo 7. No le dijeron amén a esa predicación. ¿Qué fue lo que le dijeron? Además, lo apedrearon y lo mataron. Muchos predicadores, hermanos, alrededor del mundo, cuando predican todo el consejo de Dios, ¿sabe lo que le hacen los hermanos, los varones de la congregación que lo contrataron? Le mandan a hablar al cuartito. Se ha hecho bien famoso esa palabra, ¿verdad? El cuartito. Lo meten al cuartito y le dicen, hermano, pues vaya buscando ya ese don de predicar, porque en 2 meses vamos a traer a otro hermano. Y todo por predicar todo el consejo de Dios. Eso, hermano, se ha visto un sinnúmero de veces. Congregaciones que no quieren escuchar la palabra de Dios,
que no quieren que se les predique el mensaje de Dios, sino que quieren tener un payaso ahí al frente que los esté entreteniendo, ¿verdad?, constantemente, cada domingo. Uno que les diga y que les rasque el oído, como dice 2 de Timoteo, capítulo 4. Tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán su oído de la verdad. Eso, hermanos, no pasó solamente en el tiempo cuando Pablo escribe eso en 2 de Timoteo, capítulo 4, alrededor de 67 después de Cristo. Está pasando en nuestros tiempos hoy en día y tenemos que estar preparados para ello. Quiso hacer eso, ¿verdad?, el rey Herodes. Pero que también de otro rey Herodes, Agripa primero. En Marcos capítulo 6, del 14 al 29, uno de los grandes profetas del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. ¿Cuántos conocen a Juan el Bautista? Juan el Bautista, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? ¿Cuál fue la orden de Herodes? Por causa de Herodías, su mujer. Dijo, su hija viene y danza ante el rey. Al rey le gustó en gran manera. Y luego el rey, pues borracho y ahí gozando de la vida, le dice a la muchacha, todo lo que me pidas te lo voy a dar. Si es posible, hasta la mitad de mi reino. Y va la muchacha con su mamá. Y fue con Atalía prácticamente, ¿se acuerda de esa reina que aconsejaba mal a su hijo? Fue con su madre y le dice, mamá, ¿qué puedo pedir? El rey Herodes me ha dicho que me das hasta la mitad de su reino, lo que yo quiera me va a dar. Y dijo la mamá, esto vas a pedir, pide mucho dinero como para una beca, para que puedas estudiar, para que puedas prepararte. Pide para que podamos comprar una casa y podamos vivir muy bien. No como ricos, pero sí podamos vivir muy bien. Pídele para que podamos tener suficiente dinero para comer. ¿Fue lo que le dijo la mamá? Si usted le ha leído ese pasaje, hermanos, la mamá le dice, quiero que pidas la cabeza de Juan el Bautista. Le odio, le aborrezco, le detesto. ¿Sabes por qué? Le dice a su mamá. Porque no nos deja en paz. ¿Qué era lo que Juan el Bautista le decía a Herodes? Y si usted analiza la gramática del lenguaje en el que se escribió ese texto, le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, cuando en la gramática revela que no le dijo una vez, no le dijo 2 veces, le dijo constantemente, tiempo presente, acción continua. Le dijo, no te es lícito estar casado con la mujer de tu hermano. Estás en adulterio. Y por eso perdió su cabeza, hermanos, por predicar la palabra de Dios. Y el día de ayer mencionaba que, hermano, conozco por lo menos 4 predicadores que han dicho que ellos nunca tocarían el tema del matrimonio, divorcio y segundas nupcias desde un púlpito, porque hacer eso es ofender a la audiencia y se te van a ir todos los miembros. Entonces hay que mantener la boca callada para evitar problemas y que esa gente se vaya al infierno. Prácticamente lo que están diciendo. Cuando yo veo que alguien está en pecado y yo no le digo a esa persona que va camino al infierno, dice Ezequiel capítulo 33, esa sangre se va a demandar de mí, si yo sé que esa persona está mal. Ahora, tenemos que predicar la verdad en amor, dice Efesios 4:15. Predicamos la verdad en amor, con compasión, pero debemos decir la verdad. No podemos quedarnos callados ante esto. Juan el Bautista, ¿no creen ustedes que Juan el Bautista pensó en su mente, si yo le digo esto, me va a ir como en feria, como dicen por ahí? Me va a ir mal, puedo hasta perder la vida. Juan el Bautista debe haber pensado eso, pero ¿sabe lo que más le importaba a Juan el Bautista? Predicar la palabra de Dios. Y cuando no estamos dispuestos a hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista, eso se llama cobardía. Y Apocalipsis capítulo 21 y verso 8 dice que los primeros que van a ir al castigo eterno, ¿sabe quiénes son? Los cobardes. Entonces, hermanos, debemos de predicar la palabra de Dios. Es cierto, la gente no va a obedecer muchas veces.
La gente no va a querer aceptar lo que Dios dice en su palabra. Pero una vez más, nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios y darles a conocer el error en el cual se encuentran y las consecuencias que pueden venir si eso pasa. Herodes, hermanos, trató de callar la voz de Dios una vez más al cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Hoy en día, usted y yo también vamos a estar en problemas si predicamos la palabra de Dios. Pero si usted es un predicador de Dios, si usted es un miembro del cuerpo de Cristo fiel de Dios, entonces usted va a estar dispuesto a todo. Usted va a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es interesante cómo muchas veces citamos de memoria 2 Timoteo 4:2 a tiempo y fuera de tiempo, pero en realidad en práctica ya no lo ponemos en práctica. Entonces, no cambiemos el mensaje, hermanos, sino más bien llevemos a cabo la voluntad de nuestro Dios. Segundo punto, el pueblo de rebelde, hermanos, deseaba callar la voz de Dios. Y vemos, por ejemplo, el pueblo en los tiempos de Isaías. Desearon callar la voz de Dios. ¿Se acuerda que leíamos ese pasaje el viernes, el día de ayer, si no me equivoco, donde ellos decían, no queremos escuchar la voz de Dios? Vamos ahí a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, para que veamos qué tan rebelde era ese pueblo que no quería escuchar a Dios. Isaías 30, versículos 8 al 11. Recuerde que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y hay mucho que podemos aprender de ello. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Note, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Note la actitud tan rebelde de este pueblo. Simplemente no querían nada con Dios. Entonces no querían ni de su palabra. Es más, querían que se les predicara lo que ellos querían escuchar. Cosas buenas. Como el ejemplo que daba hace unos días. De ese predicador lo contratan, pero le dicen, estos son los temas que no puedes predicar desde el púlpito. Entonces, tenemos que ver, ¿verdad?, si vamos a aceptar esa posición o vamos a representar mejor a nuestro Dios de una manera correcta. También, ¿verdad?, en los tiempos de Jeremías, el pueblo también quiso, ¿verdad?, callar la voz de Dios una vez más, metiéndolo en la cárcel, maltratándolo, ¿verdad?, en gran manera. Ya lo hemos visto esto, ¿verdad?, pues una vez más anteriormente. Parte del gobierno también en Estados Unidos, hermanos, no quiere nada con Dios. No quiere nada con Dios y aprueban las leyes de lo que es el aborto, lo que es el homosexualismo y tantas cosas que hoy en día pasan. Van a tratar de callar nuestra voz. Y una vez más usted tiene que seguir predicando, venga lo que venga o pase lo que pase. Tercer punto, la voz de Dios, hermanos, de Dios se debe de predicar. Se debe de predicar en todo momento, venga lo que venga o pase lo que pase. Hermanos, Dios mandó a Ezequiel, y quiero que vayamos a este pasaje, Ezequiel 2, del 1 al 7. Dios envió a Ezequiel a predicar su palabra, una vez más, no importando lo que iba a venir. Y este es un pasaje, hermanos, que le enfatizamos a los estudiantes en la escuela de predicación, donde estamos tratando de formar a los hermanos a que sean predicadores de la palabra y no comprometedores de la palabra. Porque hay muchos que están comprometiendo la verdad, ¿verdad?, con tal de enfatizar, ¿verdad?, lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. Dice acá en el versículo, vamos a leer del versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. No te los envía a hijos de duro rostro. A veces dicen los hermanos, ¿verdad?, está esta congregación y necesitan un predicador y lo quieren contratar, pero son hermanos bien difíciles, son hermanos empedernidos. Bueno, ¿qué le dijo Dios a Ezequiel? Que fuera nomás a predicarle al pueblo, que lo iba a abrazar todo el tiempo y le iba a hacer tortillas de harina, ¿verdad?, cada vez que lo invitaran a su casa.
y lo iban a tener en un pedestal al predicador. La respuesta es no, hermanos. Hay que predicar, ¿verdad?, a tiempo y fuera de tiempo a todos. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Tú como quiera predícales. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ese es el mandato, hermanos, de parte de Dios. Si quieres saber lo que Dios piensa acerca de la predicación, aquí está, hermanos, un excelente comentario divino en cuanto a lo que debe ser nuestra actitud como cristianos cuando predicamos la palabra de nuestro Dios. No tener miedo. Van a venir momentos difíciles, pero debemos de estar preparados. Es más, la Biblia dice que van a venir momentos difíciles. ¿No dijo eso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:12? ¿Se acuerda? Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Van a venir, ¿verdad?, momentos difíciles y pues debemos de estar listos para ello. También, ¿verdad?, Dios mandó a Jeremías a predicar, no importando lo que también le pasara. Y quiero que leamos este pasaje, Jeremías capítulo 1, del 17 al 19. Jeremías capítulo 1, del 17 al 19. Dice el texto, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Se acuerda lo que le pasó? ¿Se acuerda cómo termina el libro de Jeremías? Del capítulo 40 en adelante, ¿quiénes fueron los que fueron llevados en cautiverio? El pueblo rebelde. ¿Qué le pasó a Jeremías? A Jeremías le dice el rey, ¿sabes qué, Jeremías? Mira todo lo que está delante de ti, todo ese terreno. Tú escoge dónde tú quieres ir, que tú no vas a ir cautivo con este pueblo. Dios, hermanos, estuvo con Jeremías. ¿Se acuerda como con Josué también? Josué capítulo 1, versículo 5, le dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. Y cuando leo esos 24 capítulos de Josué, ¿cuántas veces desamparó Dios a Josué? Ni una vez. Ni una vez. Y Dios siempre estuvo con él. Por eso él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado. Así que pues Dios, hermanos, manda a sus predicadores a predicar la palabra. Una vez más, 2 de Timoteo 4, del 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta, con toda paciencia y doctrina. Muchas veces nomás queremos llegar con la espada luego. No, cálmese. Con paciencia y doctrina. Así como 1 de Pedro 3:15, estar siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia. Se nos olvida esa parte y queremos llegar luego, ¿verdad?, a destruir y con la espada desenvainada. Tenemos que tener en cuenta la paciencia y la enseñanza. La gente no cambia de la noche a la mañana, hay que predicarles constantemente, hasta que ellos, ¿verdad?, pues una vez más desean obedecer. Algunos van a cambiar y otros no. Pero usted, como dice 2 Timoteo 4:2, predique la palabra, ¿verdad?, siempre. Como mencionaba hace unos momentos, hermanos, los problemas son una realidad. Van a venir problemas. Dice Mateo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sabe cuando escucho que alguien le está levantando falsos al hermano Willy y lo critica a sus espaldas y le levanta falsos y esto y lo otro? Nomás me acuerdo de Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Dirán toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero dice Dios, ¿verdad? Alegraos y gozaos. ¿Por qué? Porque grande es vuestro galardón en los cielos. Y note, y porque así persiguieron a los profetas que estuvieron antes de vosotros. No es cosa nueva el que persigan ahora a los cristianos. Los persiguieron a los profetas en la antigüedad, persiguieron a los apóstoles y también nos van a perseguir a nosotros. Dice Filipenses 1:29 que a nosotros se nos ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Vamos a padecer, hermanos, vamos a padecer. Los apóstoles, como mencionaba, ¿verdad? Se burlaron de ellos, Hechos 2:13. Luego, en Hechos capítulo 5, los metieron en Hechos 4, los amenazaron de que ya no predicaran. En Hechos 5 los meten en la cárcel y los azotan, pero salen de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Luego, capítulo 7, matan a Esteban. Capítulo 8, una gran persecución en Jerusalén. Y todos los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Predicando la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Persecución, evangelismo. Persecución, evangelismo. Hoy en el 2015, no persecución, no evangelismo. Entonces, dijo un predicador por ahí, ¿verdad? ¿Será que lo que necesitamos la iglesia hoy en día es una persecución para ponernos a trabajar? Vamos, Hechos capítulo 8, una gran persecución. Hechos 9, quieren matar al recién convertido apóstol Pablo. Luego Hechos 12 matan a Jacobo. Hechos 12:5 meten a la cárcel a Pedro. Hechos 14 apedrean al apóstol Pablo y lo dejan como muerto. Hechos 16 los meten en la cárcel y les ponen cepos. Pero a la medianoche, Hechos 16:25, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Quejándose, diciendo, no más. En cuanto salgamos de esta cárcel, ya no vamos a predicar. Yo no tengo por qué estar sufriendo. No, fue lo que dijeron. Ellos estaban cantando y orando y los presos los oían. Un paréntesis ahí. Esa no es autoridad bíblica para los coros especiales, ¿ok? Para aquellos que usan ese pasaje para justificarlos. Luego vemos, ¿verdad?, persecución tras persecución, una vez más a través del libro de los Hechos. Pero ellos siguieron adelante, siguieron predicando. Pablo dice, en mi primera defensa, segunda de Timoteo 4:16, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, dice Pablo. Pero ¿saben qué? Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas para que en mí fuese cumplida la predicación a los gentiles. Dios siempre está con nosotros. El mundo va a tratar de callar nuestra voz, hermanos, pero debemos de seguir adelante porque no estamos solos. Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé, dijo nuestro Dios, ¿verdad?, por medio del escritor a los Hebreos. Mateo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los miércoles y los domingos hasta el fin del mundo. No, dice así, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego dice Cristo a sus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo la da. ¿Sabe cuál es la paz bíblica? Paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de esos problemas. Esa es la paz bíblica y apunte esa definición. Cuando vengan los momentos difíciles, recuerde, Dios está con usted, porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Salmo 27 y versículo 10, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, versículo 1 y 2, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice Dios, lo librará el Señor. Salmo 34 y versículo 19. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. Salmo 55, 22. Se decepcionó
se puso triste Jeremías por tanto sufrimiento por el cual él pasaba? La respuesta es sí, hermanos. Lea Jeremías 20. Jeremías llegó al punto de decir, no más, ya no quiero seguir predicando. Jeremías entró en una depresión, pero ¿qué es lo que hizo? No hizo lo que hizo Judas, ¿verdad? Y fue y se ahorcó. Jeremías reconoció la soberanía de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Y Jeremías dijo, no puedo parar de predicar. Ese deseo es un deseo ferviente, está encerrado en mis huesos como fuego y no lo puedo contener. Tengo que seguir predicando. Cuando escucho de predicadores que se han desanimado porque la hermandad los ha tratado mal, este hermano le preguntaba, hermano, ¿cómo te está yendo? Y decía el hermano, pues ya regresé a mi trabajo secular. ¿Pero qué pasó, hermano? ¿Por qué? No, es que la hermandad me trató muy mal y pues ya mejor regresé a mi trabajo secular. Ya lleva más de 10 años en su trabajo secular sin predicar porque se desanimó. Póngase a pensar si los apóstoles hubieran tenido esa actitud. Cristo hubiera tenido esa actitud. ¿Dónde estuviéramos nosotros? Pero gracias a la valentía de esos hombres, quienes siguieron adelante, dando a conocer la voz de Dios, aunque el pueblo quería callarlos. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Dios está con nosotros. Finalmente, vamos a ver las lecciones prácticas rápidamente. Sé que me dieron 3 horas, pero nos vamos a agarrar unos pocos minutos. Lección número 1. Nunca se oponga a todos aquellos que predican la palabra de Dios. Esto va para la iglesia del Señor. El día de antier mencionaba que usted como iglesia, usted tiene la autoridad delante de Dios para demandar que la sana doctrina sea predicada desde el púlpito. Y usted tiene la autoridad como iglesia para también, ¿verdad?, acercársele al hermano que predica la sana doctrina y cuidar de ese hermano, orar por él, animarlo, acercándose a él y diciéndole, hermano, gracias por esa lección, honra y gloria para Dios, estoy orando por ti, estamos contentos de que eres nuestro predicador y estamos aquí para apoyarte y cuidar del hermano. Nunca se oponga a todos aquellos que predican la palabra de Dios, ni los critique. Es más, ore por ellos mejor. Ore por ellos y deséeles lo mejor. Y si están mal, si están mal por predicar la sana doctrina, acérquese a ellos y platique con ellos, pero nunca se oponga a ellos. Alejandro el calderero, 2 Timoteo 4:14, me ha causado muchos males, se ha opuesto a nuestras palabras. Le advierte a Timoteo que tenga mucho cuidado con él. De tiempo en tiempo en algunas congregaciones hay hermanos que no quieren, no desean, no apoyan la sana doctrina. A esos hermanos les digo, no hagan eso, porque van a estar luchando contra Dios, no contra el hermano, sino más bien contra Dios. Así que no se oponga a la sana doctrina. Y si predica falsa doctrina, entonces encárguese de él. Fui a predicar en Stephenville, Texas, hermanos, en una congregación en inglés y ahí tenían un cuartito donde estaban nuestros hermanos hispanos. Fui a visitar a los hermanos por primera vez, no los conocía. Entré y tenían una piedra, hermanos, una roca como de ese tamaño, estaba por la puerta. Y luego, siendo curioso como soy, me acerqué al primer hermano y le pregunté, hermano, ¿por qué tienen esa piedra ahí? ¿Alguien se puede tropezar o esto o lo otro? Y dijo, hermano, la tenemos ahí. En caso que el predicador predique falsa doctrina, aquí lo apedreamos. Entonces, probablemente la próxima vez que andemos por esta área, ¿verdad? Va a haber una piedra por ahí en la puerta, ¿verdad? En caso que van a apedrear al hermano, ¿verdad? Digo un hermano predicador que respeto bastante. Ya falleció. Decía el hermano, la manera más rápida en la cual los ancianos se pueden deshacer de un falso maestro que no quiere cambiar es parando de firmarle los cheques. Y es la verdad, hermanos. Parando de firmarle los cheques. Pare de firmarle los cheques al falso maestro y se va a ir para otro lado. Va a dejar la congregación en paz antes de que los arrastre, Mateo 20, versículo 28 y 29, antes de que los arrastre tras la falsa doctrina. Hermanos, no se oponga a los que predican
la palabra de Dios, sino más bien apóyelos en gran manera. Lección práctica número 2. Yo creo que el hermano debería traer una piedra ahorita, ¿verdad? Como hijos de Dios, hermanos, no hay que tener miedo al proclamar la palabra de Dios. Mencionaba al principio de esta lección que vienen tiempos difíciles aquí en Estados Unidos. La pregunta es, ¿estamos preparados como iglesia para enfrentar esos tiempos difíciles? Porque ¿sabe qué? Hemos estado viviendo como dentro de una burbuja donde es una zona de confort. Todo está bien bonito. Adoramos a Dios en un edificio con aire acondicionado. Nadie está ahorita haciéndole así, ¿verdad? Como allá en México cuando vamos a predicar, o Panamá, ¿verdad? Los hermanos están sude y sude, hermanos, por el calor. Estamos en una zona de confort. Estamos preparados para los sufrimientos que van a venir. Nuestros hijos los estamos preparando para las cosas que van a venir, porque usted y yo, como adultos, no vamos a vivir para siempre. Ellos son los que van a estar aquí, y sus nietos también. Hay que prepararlos y decirles que no tengan miedo de apoyar lo que es la palabra de Dios y de dar a conocer lo que Dios piensa al respecto, ¿verdad? En cuanto a lo que es la moralidad que Dios demanda de nosotros. Lección práctica número 3. Recuerde que Dios estuvo con los profetas de la antigüedad, así como también, ¿verdad?, con nosotros. Mateo 28, versículo 20. Ya mencionamos ese pasaje que Cristo dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días al fin del mundo. Recuerde, no está solo. Lección práctica número 4. La voz de Dios es siempre para nuestro beneficio, siempre. Y eso no lo reconoce el pueblo rebelde. Pero doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí en esta ocasión, porque yo sé que ustedes tienen hambre y sed de justicia y quieren aprender y alimentarse con la palabra de nuestro Dios. Entonces reconozca que la predicación es para nuestro propio beneficio. Dios quiere lo mejor para nosotros, para su pueblo, y nos ha dado lo mejor, hermanos. Aquí está la palabra, ¿verdad? Perfecta, ¿verdad? Según el Salmo 19 y versículo 7. Lección práctica número 5. Todos los que se opongan a la voz de Dios van a sufrir eternas consecuencias. El rey Joacim fue castigado y murió por oponerse a las palabras de Dios. ¿Sabe lo que le pasó a Herodes, el que mató a Jacobo y puso en la cárcel preso a Pedro? Murió comido de gusanos. Cuando usted se opone a la palabra de Dios y adopta por tener una actitud rebelde, hermanos, mucho cuidado porque eternas consecuencias van a venir. Es mi oración, hermanos, que este material que hemos estudiado en esta ocasión haya sido de gran provecho para usted. Una vez más, si tiene preguntas, dudas acerca de lo que he mencionado, acérquese a su servidor y con mucho gusto abriré la Biblia, ¿ok? Para considerar lo que Dios nos enseña de una manera correcta, de una manera conforme a su voluntad. En los próximos minutos quisiera extenderle la invitación a aquellos que no han obedecido el Evangelio de Cristo. Quiero animarles y recordarles una vez más que no estamos aquí para siempre. Viene un momento en el cual usted y yo vamos a morir. Vamos a morir, estamos a un paso de la muerte. 1 Samuel 23. Y está establecido para los hombres que mueran una vez, dice Dios, y después el juicio. Hebreos 9:27. Entonces, ¿qué espera? Entréguele su vida a Cristo, obedeciendo el Evangelio, no aceptándolo como su Salvador personal, sino más bien obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido bien específico, bien claro en cuanto a lo que la persona debe hacer para poder estar en el cielo un día, para poder entrar en una condición de salvos. ¿Okay? El mundo religioso ha pervertido el plan de salvación que se encuentra en la Biblia. Dios, hermanos, todavía lo tiene ahí. Y cualquier persona honesta que quiera hacer la voluntad de Dios puede entender ese plan. Es más, Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, note, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta.
Si usted en realidad quiere hacer la voluntad de Dios, usted se dará cuenta de que el Evangelio de Cristo debe ser obedecido, y porque la salvación está condicionada en la obediencia. Mateo 7:21, Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiere usted estar en el cielo? Si su respuesta es sí, entonces, ¿qué tiene que hacer según Mateo 7:21? Hacer la voluntad del Padre. Recuerde Hebreos capítulo 5, del 8 al 9. El escritor de los Hebreos dice que Cristo es el autor de eterna salvación, pero a los que le obedecen. Entonces queremos que usted sea parte de esos que le obedecen y que también haga lo mismo que hicieron en el día de Pentecostés, escuchando ese evangelio que consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahí dice el texto claramente que el evangelio consiste en ese mensaje tan hermoso que nos dice que Cristo vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, y esa es nuestra esperanza, hermanos, que así como Cristo resucitó, también nosotros, un día los que hemos obedecido el evangelio, vamos a resucitar también, como lo dice el mismo capítulo 15 de 1 Corintios. Reconozca que el evangelio es el poder de Dios para salvación, Romanos capítulo 1 y versículo 16. Así que acepte, ¿verdad?, ese mensaje. Dice Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, note, hablando de predicación directa y fuerte, a quien ustedes crucificaron, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, queremos que usted sea parte de ellos, de los que recibieron su palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, fueron sumergidos en agua, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después del bautismo fueron fieles, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:47, cuando usted obedece, usted es añadido a la iglesia del Nuevo Testamento. 2:47 de Hechos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, no el predicador, no el diácono, no el anciano, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿a cuál iglesia? 33,000 denominaciones en el mundo. ¿A cuál iglesia? Y cuando leemos Efesios capítulo 1, 22 al 23, nos damos cuenta a cuál iglesia fueron añadidos. Efesios 1, 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Note, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Efesios 5:23 dice claramente que Cristo es el Salvador de ese cuerpo, de esa iglesia. Por consiguiente, si usted quiere ser salvo y quiere tener a Cristo como su Salvador, usted necesita estar en esa iglesia, en ese cuerpo. La pregunta es, ¿cómo entra ahí? Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. El plan es muy simple, muy sencillo. Ha sido el mismo plan por 3 días que hemos estado aquí estudiando y seguirá siéndolo por muchos años hasta que Cristo venga, porque el plan no va a cambiar, sigue siendo el mismo y usted lo puede entender. Si usted dice en ese momento, ¿sabe qué? Me suena muy bien eso y estoy muy interesado, pero quiero estudiar un poco más acerca de ello. Denos la oportunidad de sentarnos con usted. No importa si nos quedamos ahorita hasta las 3 de la mañana
o si nos quedamos aquí, ¿verdad?, hasta las 7, 8 de la mañana. Mañana tengo el programa de radio con el hermano, ¿verdad? Si de aquí nos tenemos que ir para el programa de radio, no importa, pero lo que importa es que conozcamos acerca de la salvación, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Mateo 24, 44 dice: estad vosotros preparados, porque en la hora que menos penséis, note, en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vendrá. ¿Está usted preparado para esa segunda venida, la venida de Cristo? Esperamos en el Señor que sí. Pero si no ha obedecido el Evangelio, hoy es el día en el cual usted lo puede hacer y salir de este lugar como una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5, 17. Si usted ya es un cristiano y ya le ha fallado al Señor y desea usted que oremos en esta noche para ayudarle en su crecimiento espiritual, en esta jornada al cielo, háganoslo saber y con mucho gusto lo podemos hacer. Así que si usted está sujeto a cualquiera de estas dos invitaciones que le ha presentado el Señor por medio de este siervo suyo, le animamos a que responda, por favor, mientras estamos de pie y cantamos el himno que nuestro hermano ha preparado. Y muchas gracias por su atención.